Estamos de vuelta en hora 21. Miren ustedes, aquí en la capital se investiga el incendio, así nos aseguran, que dañó una subestación eléctrica este fin de semana en el sur de la Ciudad de México. Aquí los detalles. Pero miren ustedes, antes, esto es una cosa importante y de veras presten ustedes toda la atención del mundo. Tengo la línea telefónica Arturo Saldívar, como saben ustedes, ministro presidente de la Suprema Corte, nada menos. ¿Por qué le estamos quitando su tiempo al ministro? Bueno, porque el viernes se aprobó en el Senado, el Pleno del Senado, la reforma constitucional del Poder Judicial. Trata de modificaciones a varios artículos que buscan, así explícitamente, poner fin a prácticas corruptas de jueces y magistrados, evitar designaciones por dedazo o por vínculos familiares, fortalecer la defensoría de oficio para los más desfavorecidos, consolidar a la Suprema Corte como máximo tribunal constitucional, entre muchas otras cosas. Pero miren ustedes, pasa que de pronto estas cosas que tienen repercusiones muy inmediatas y muy profundas para nosotros, los ciudadanos de a pie, no las entendemos tan fácilmente. Tienen muchas implicaciones técnicas. Bueno, nadie mejor que Arturo Saldívar para explicárnoslo. Ministro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Qué gusto, como siempre. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos? ¿Cómo va a beneficiarlos, yo diría que de una manera bastante inmediata además, toda esta serie de transformaciones a la ley, por decirlo así? Esta reforma judicial, que es la más importante desde 1994, que ha sido ya aprobada en el Senado de la República y esperamos que en breve se apruebe también en la Cámara de Diputados, tiene algunos ejes fundamentales. Por un lado, fortalecer como Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda prestar un trabajo más eficaz y con mayor cuidado, que llegue de manera más pronta a la vida de las personas en la protección de sus derechos humanos. Por el otro lado, dotar al Consejo de la Judicatura Federal de mayores herramientas para combatir prácticas nocivas como la corrupción y el nepotismo. Generar una auténtica carrera judicial a partir de la cual podamos ir produciendo mejores jueces y juezas con una gran calidad humana y profesional y académica, que puedan ser sensibles y cercanos a la población. Y también algo que ya se adelantaba, generar un cuerpo de defensores de oficio que lleguen a todos los rincones del país para defender a las gentes más desprotegidas, más humildes, más pobres, que en muchas ocasiones llegan a la prisión por el simple delito de ser pobres al no haber tenido una defensa eficaz. Se trata de una reforma funcional del Poder Judicial muy ambiciosa, muy profunda, pero que a partir de ella se van a ver beneficios con una calidad muy superior en la justicia federal, que va a ser de beneficio para todas las personas. Me detengo en el último punto, que es el de llevar la justicia a la gente más desfavorecida. A ver, sabemos, no hay manera de negar que México tiene un gravísimo atavismo en términos del acceso a la justicia, la verdadera justicia. Creo que ese es uno de los puntos centrales, ¿verdad?, de esta reforma. Sí, definitivamente una de las cuestiones más preocupantes que tenemos en México desde muchas décadas es que en las cárceles hay muchísimas personas, miles de personas, que han sido juzgadas y condenadas por delitos que no cometieron o en procesos muy viciados, que por su situación de pobreza, de falta de recursos económicos, de cultura, no pudieron tener acceso a un abogado de calidad. El Instituto de la Judicatura Federal había estado totalmente olvidado. Hoy hemos puesto un énfasis especial desde hace 2 años y esta reforma nos va a permitir que en serio lleguemos a la gente más desfavorecida, para que cuando tienen un problema legal tengan una defensa de calidad igual que la que tiene una gente con recursos, que la situación económica no genere una diferencia de la situación frente a la justicia. No podemos seguir permitiendo
un país donde se castigue la pobreza y donde la gente más desprotegida quede a merced en muchas ocasiones de la corrupción de policías o de ministerios públicos e incluso de jueces y esté en prisión, repito, por delitos que no cometieron o por no haber tenido una defensa adecuada. Sabemos que, digamos, el tiempo entre que se aprueba una reforma y la reforma, por decirlo así, se deja sentir benéficamente en la ciudadanía, pues no siempre es muy corto. Pero vuelvo otra vez a este último punto, ¿no? El acceso a la justicia de la gente que no se le ha podido permitir y que por tanto ha padecido esa injusticia. ¿Será más o menos rápido ese cambio? ¿Lo notará la ciudadanía en estas zonas tan marginales más o menos rápido? Perdón, Julio, te dejé de escuchar. Bueno, decía yo que de pronto hay una... No estoy escuchando. A ver si lo conseguimos. Luego hay problemas técnicos, ya saben cómo es esto. Le decía, ministro, que suele haber pues naturalmente, ¿no? Un margen de tiempo, digamos, entre que se aprueba una reforma y esa reforma se deja sentir benéficamente a nivel de la ciudadanía, ¿no? Es absolutamente normal, además. Vuelvo a este punto, en términos de garantizarle a los más desfavorecidos el acceso a la justicia, el acceso a una buena defensa, como acabamos de decir. ¿Qué tan duradero será en este caso? ¿Qué tan rápido se va a sentir este cambio? ¿Podemos aspirar a un cambio más o menos veloz? Julio, dejé de escuchar la transmisión desde que iniciaste la pregunta después de mi última intervención. No escuché tu cuestionamiento. Parece que estamos teniendo problemas de comunicación con el ministro. No sé si... Retomaremos en un ratito la conversación con el ministro. Ya saben, suelen pasar estas cosas en tiempos de Zoom y de entrevistas a distancia. Volveremos con Arturo Saldívar. Estamos de regreso en Hora 21. Les decíamos hace un rato que el viernes el Pleno del Senado aprobó la reforma constitucional del Poder Judicial. A ver, es una reforma... Hay que decirlo, esto no es una crítica, es una descripción, es una reforma muy técnica, pero que tiene, por lo tanto, no es de pronto tan fácil de entender para los que no somos versados en estos asuntos. Pero, y este es el punto, tiene implicaciones muy importantes para la ciudadanía en muchos ámbitos. Estábamos platicando antes de tener aquí uno de esos traspiés técnicos que luego hay en esta era de Zoom y de entrevistas a distancia en general. Estamos platicando con Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, sobre esas implicaciones. Bueno, una muy importante es que se apuntan las baterías a que esos grupos, sectores, clases sociales menos favorecidos, que históricamente, hay que decirlo también, no han tenido acceso a la justicia como es debido, y no han tenido acceso a una buena defensa, por ejemplo, que suelen ver cómo sus familiares acaban en la cárcel muchas veces por injusticias, bueno, que sí la tengan. Le preguntaba yo a Arturo Saldívar, y justo ahí vinieron los problemas técnicos. A ver, ministro Saldívar, decía yo, entre que se aprueba una reforma y la reforma, digámoslo así, se siente en la calle, por decirlo de alguna manera, tiene efectos directos, bueno, pues hay un lapso, es normal, ¿no? No es inmediato. Mi pregunta sería, para todas estas personas que van a poder aspirar a una defensa justa, acceso a la justicia, ¿van a tener que esperar mucho? Yo diría que esta reforma, por un lado, tenemos la reforma constitucional que está cerca de ser aprobada por la Cámara de Diputados, si así lo deciden las y los diputados, pero tendrá que ir acompañada de un paquete de leyes reglamentarias que implica una reingeniería administrativa muy importante. Habrá algunos aspectos de las reformas que verán efectos de inmediato, como los que tienen que ver con la Suprema Corte, y habrá otros temas que requerirán más tiempo. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría de Oficio, llevamos ya 2 años fortaleciéndola, mejorándola, ampliándola. Para que podamos hacer realidad lo que viene en la reforma, sí tendremos que dedicar algunos años para formar más defensores, más defensoras, hacer unidades en todo el país. Obviamente también el perfil del nuevo juzgador federal va a llevar cierto tiempo, la consolidación de la escuela judicial, etcétera. Entonces, habrá algunos efectos que son inmediatos o que serán a muy breve plazo, y habrá otros efectos que necesariamente tendrán que llevar algunos años. Lo importante es no esperar más,
retomar todo el esfuerzo. Ojalá la reforma constitucional se apruebe por completo, las leyes reglamentarias se aprueben en breve plazo y a partir de ahí, pues a marchas forzadas, tratar de responder a la ciudadanía de la manera más eficaz y pronta posible. Decíamos que es una reforma que tiene efectos muy diversos en muchos ámbitos, ¿no? Vamos a hacerlo así. ¿Cuáles serían, digamos, los mayores méritos, en su opinión, de toda esta reforma? Así, los 2, 3, 4, 5 que habría que subrayar con amarillo, digámoslo así, en la versión impresa. Primero, que la Corte se consolida como Tribunal Constitucional. Pongo un solo caso. Actualmente, para que las sentencias de la Corte sean obligatorias para todos los jueces del país, para que haya jurisprudencia, se necesitan 5 sentencias. Ahora bastará una sentencia para que este beneficio llegue a todas las personas y todos los tribunales tengan que cumplir con el precedente de la Corte. Segundo, se van a dar mayores herramientas para que el Consejo de la Judicatura pueda combatir, como lo estamos haciendo con mucha mayor eficacia, la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y prácticas indebidas que ha habido históricamente en el Poder Judicial Federal. Tercero, la carrera judicial para formar un perfil distinto de juzgador y de juzgadora más cercano a la gente, que se comunique mejor con las personas y que resuelva de forma más adecuada los asuntos. Y el cuarto eje, los defensores y defensoras públicos, para que precisamente le den una defensa de calidad a la gente más desprotegida del país. Yo diría que estos 4 ejes son los más trascendentes de la reforma. Escuché por ahí la expresión acoso sexual. Me parece Sí. que habría que dar unos pasitos atrás y decir que estos temas han sido una preocupación constante para esta Suprema Corte, ¿verdad? Sí, por supuesto. En el Consejo de la Judicatura Federal, desde que yo llegué, hemos combatido con energía el acoso sexual. Formamos una unidad de prevención y combate al acoso sexual y a la violencia de género para prevenir prácticas, detectar ambientes con acoso y acompañar a las víctimas en los procesos. Acabamos de aprobar el protocolo para juzgar con perspectiva de género y nos hemos tomado muy en serio revertir esta práctica que desgraciadamente era muy extendida en el Poder Judicial y había una impunidad casi absoluta para los acosadores sexuales. Estamos con una política de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género. Queremos un Poder Judicial Federal en que todas las mujeres que trabajan en él puedan hacerlo con seguridad, con libertad y con absoluto respeto a su dignidad. He escuchado otra palabra con mucha frecuencia en las participaciones públicas de ustedes, que es nepotismo, luchar contra el nepotismo. La verdad, creo que es un problema que no se había ventilado o no demasiado en los años pasados, en los muchos años pasados. Y me da la impresión de que también es una preocupación central para ustedes, ¿no? Este tema era un tema tabú. Es una cultura en el Poder Judicial que no se veía mal, el tener familiares en los mismos órganos jurisdiccionales o incluso en los mismos circuitos. Desde que yo llegué a la presidencia de la Corte fue una de mis prioridades. El Consejo de la Judicatura ha dictado una serie de acuerdos generales para combatir esta práctica. Te puedo decir que prácticamente a nivel de titulares de órganos, es decir, de jueces y de magistrados, estamos prácticamente ya habiendo resuelto este problema, pero por supuesto que la reforma vendría a consolidar y a evitar que las medidas que hemos tomado sean reversibles. El nepotismo, que como te decía, no se veía mal en el Poder Judicial, desgraciadamente genera por un lado una muy mala percepción de la ciudadanía, por otro lado conflictos de interés, al mismo tiempo en ocasiones redes clientelares, y además es muy injusta para los servidores públicos del Poder Judicial que no tienen familiares dentro del Poder Judicial. Te reitero, es un tema tabú.
del que no se hablaba, que ahí estaba, pero que lo hemos acometido con mucha energía y lo estamos ya revirtiendo. Hay una tarea que también han asumido ustedes explícitamente como propia, que es la lucha contra la corrupción. Una tarea que además pues, suena titánica, por decirlo así. ¿Esta reforma va a incidir también en que sea a lo mejor más manejable, más viable esa lucha contra la corrupción? Sí, hay que decir que el Poder Judicial Federal, la mayoría de los jueces y de los magistrados son honestos, son honorables, pero sí tenemos un problema de corrupción. Lo hemos venido combatiendo con energía estos 2 años y lo que busca la reforma es darle al Consejo mayores herramientas para poder atacar, combatir y prevenir con mayor eficacia el problema de la corrupción. Era otro de los temas sobre los cuales no se hablaba en el Poder Judicial. Yo me acuerdo que la primera vez que yo toqué el tema y dije que se tenía que combatir la corrupción, generé mucho malestar en la Corte y en el Poder Judicial, pero creo que es una realidad que la gente la sufre y aunque no sea generalizada, la debemos seguir combatiéndola con energía. Hay una cosa que me parece muy sana en México en los últimos tiempos, también en Estados Unidos, por ejemplo, que es que se discute más, digamos, a nivel público, el papel, las obligaciones, las funciones, la necesidad de la Suprema Corte y más ampliamente de la independencia del Poder Judicial. En algún sentido ya lo dijimos, pero vamos a insistir en ello. Esta reforma también apunta a dotarla de más autonomía, de más independencia, ¿verdad?, al Poder Judicial. Sí, por supuesto. Esta reforma lo que tiende es a consolidar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero una autonomía y una independencia no entendida como un privilegio del Poder Judicial, sino todo lo contrario, una independencia que nos obliga a servir de mejor manera a la gente, una independencia con compromiso social que me parece que es eso lo que la justifica. Queremos seguir siendo independientes, fortalecer esta independencia y autonomía para poder seguir jugando un papel equilibrador y controlador de la Constitución y del equilibrio de poderes en México. Ministro Saldívar, muchísimas gracias por estos minutos, por estas explicaciones. Creo que va a aclarar muchas dudas en muchas personas. Un saludo afectuoso. Al contrario, gracias, Julio, y un saludo también afectuoso para ti. Buenas noches.